La doctrina del pecado original es uno de los pilares más sólidos sobre los que se sostiene la narrativa bíblica cristiana. Según el Génesis, la desobediencia de Adán y Eva trajo consigo la corrupción del mundo. Con un solo acto, no solo la humanidad cayó en desgracia, sino toda la creación. Animales, plantas, la tierra misma y los ciclos naturales fueron afectados por una transgresión que ni comprendieron ni cometieron. Esta premisa, enseñada como verdad absoluta por siglos, encierra una de las mayores contradicciones morales del relato religioso: el castigo universal a seres que nunca fueron responsables del pecado. Si el hombre pecó por voluntad propia, como argumentan los textos, ¿por qué el castigo se extendió a millones de criaturas que no participaron ni tuvieron elección en esa decisión? El león que devora a la gacela, el pez que es tragado por otro, el gusano que muere bajo una lluvia ácida, ¿acaso participaron en el acto de desobediencia del Edén? ¿Qué culpa tiene el ciervo, el colibrí, la ballena o el insecto que muere aplastado? La idea de un Dios justo se desmorona ante la imagen de una creación inocente, sometida a sufrimiento sin haber cometido falta alguna. La naturaleza entera fue condenada a un ciclo de muerte, violencia y depredación. El relato bíblico dice que, antes del pecado, todo era armonía. El león pastaba con el cordero. No existía la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor. Pero tras la caída, todo cambió. El suelo se llenó de espinas. El parto se volvió doloroso. Los animales comenzaron a devorarse unos a otros, y el hombre fue condenado a morir. Esta transformación no solo afectó a quien desobedeció, sino a todo lo que lo rodeaba. Y sin embargo, se sigue repitiendo que Dios es justo, amoroso y compasivo. Los animales, según la teología tradicional, no poseen alma inmortal. No serán juzgados, ni premiados, ni castigados. Viven y mueren como parte de un ciclo biológico, sin acceso a la redención ni a la gracia. Pero su sufrimiento es real. Sienten hambre, frío, miedo, placer, angustia. Tienen vínculos familiares, se comunican, lloran la pérdida, cuidan de sus crías, sufren estrés y trauma. Estas características, ignoradas por siglos, hoy son respaldadas por la ciencia. Numerosos estudios demuestran la complejidad emocional de especies que han sido tratadas como meros instrumentos al servicio del ser humano. La teología tradicional responde que los animales fueron creados para servir al hombre, que su existencia está subordinada al propósito divino que gira en torno a la humanidad. Son herramientas, compañía, alimento o decoración. Pero esa visión instrumentalista no resiste un análisis ético ni racional. Un creador que permite que millones de criaturas sientan dolor físico, sufran enfermedades, mueran violentamente o vivan atrapadas en cadenas de explotación solo para castigar a otra especie, no es amoroso ni justo. Es un ser que convierte a inocentes en víctimas colaterales de un castigo que no eligieron. Desde un punto de vista lógico, es imposible justificar la muerte agónica de un animal indefenso como consecuencia del pecado humano. El sufrimiento animal no puede ser redimido ni recompensado. No tiene sentido que una criatura nacida en libertad termine su vida entre las fauces de otra o bajo tortura humana por culpa de una desobediencia cometida en un jardín mítico hace miles de años. ¿Dónde está la justicia en ese sistema? ¿Dónde está el amor que justifica una condena eterna impuesta a seres que ni siquiera poseen capacidad moral? El relato del pecado original, lejos de explicar la condición humana, ha servido como excusa para naturalizar el dolor ajeno. Ha permitido que generaciones enteras consideren que el sufrimiento es parte del orden divino, que la muerte es castigo y que todo lo que duele es consecuencia de un acto cometido por nuestros primeros padres. Esta lógica perversa ha sido interiorizada por millones, que aceptan la injusticia como parte de un plan superior, sin detenerse a pensar en la magnitud del daño que ese pensamiento justifica. Las religiones han enseñado que el dolor purifica, que el sufrimiento ennoblece, que la muerte es el camino hacia la vida eterna. Pero esa visión es solo aplicable al ser humano. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué redención tienen? Ninguna. Para ellos el sufrimiento es el final. No hay recompensa, ni cielo ni gloria. Solo hay instinto, supervivencia y muchas veces una existencia brutal y corta. Y aún así, se afirma que el universo fue creado por un Dios de amor. ¿Qué clase de amor permite que millones de seres mueran al día sin haber hecho mal alguno? El pecado, como concepto, implica voluntad,
conciencia, decisión. Ningún animal actúa con malicia moral. No existen tigres asesinos ni lobos pecadores. Sus actos responden a instinto, no a maldad, y sin embargo son parte del castigo. Se reproducen, se persiguen, se matan, se extinguen. El hombre, que dice tener alma, domina, explota, extermina. Y en ese desequilibrio se oculta la mayor injusticia. El que comete el pecado impone el castigo a quienes no lo cometieron. La creación sufre, pero no toda la creación tiene culpa. Quienes defienden la narrativa tradicional afirman que la caída del hombre afectó a todo el cosmos, que la armonía se rompió y que solo la redención final restaurará el orden original. Pero esa promesa futura no consuela a las criaturas actuales. No impide que una ballena quede atrapada en una red, que un elefante sea cazado por diversión, que un chimpancé sea enjaulado de por vida. Esa justificación es cómoda para quien la repite desde su privilegio humano, pero inútil para quienes mueren sin entender por qué. El dolor animal no tiene valor espiritual en la doctrina. No se considera pecado hacerlos sufrir, ni se exige reparación por su sufrimiento. Son tratados como objetos, como utilidades, como materia secundaria. Y sin embargo, sus ojos reflejan miedo, su cuerpo reacciona al castigo, su conducta cambia ante el maltrato. El alma, como concepto teológico, se convierte en una excusa para negar su valor. Se dice que no tienen alma para justificar su sufrimiento, cuando en realidad su existencia misma desmiente esa idea. Si sentir no basta para tener dignidad, entonces la fe ha perdido su rumbo. El relato bíblico es antropocéntrico. Todo gira en torno al hombre. El universo fue creado para él. La tierra fue sometida a su dominio. Los animales fueron nombrados por él, y las leyes se redactaron en función de su comportamiento. Este enfoque centrado en el ser humano ha generado una visión distorsionada de la realidad. Ha alimentado la soberbia, la superioridad moral, el derecho a explotar todo lo que no se le parece. Y en ese camino, la teología ha borrado la compasión hacia los que no pueden defenderse, ni hablar, ni escribir sus propios evangelios. El silencio de los animales no es prueba de su inferioridad, sino de nuestra indiferencia. Ellos no rezan, no construyen templos, no escriben libros sagrados, pero eso no los hace menos valiosos. Su sufrimiento es testimonio de una creación abandonada por el supuesto amor divino. Una creación donde el más fuerte sobrevive, el más débil muere, y el hombre se erige como dueño absoluto sin haber demostrado merecer ese título. Si Dios realmente existiera como lo describen, su justicia se manifestaría también en los inocentes, y sin embargo, ellos siguen muriendo sin explicación. La historia de Noé ilustra este desprecio por la vida animal. Dios decide destruir a la humanidad por su maldad, pero arrastra con ella a todos los animales. Solo un puñado sobrevive en un arca, el resto muere ahogado. ¿Qué culpa tenían los peces, las aves, los felinos, los insectos? Ninguna. Pero son borrados del mapa sin contemplación. Esta historia, contada a niños como un ejemplo de fe, encierra una masacre justificada por la purificación. La vida animal es tratada como daño colateral, y eso se repite en cada plaga, en cada castigo, en cada guerra ordenada por Dios. El concepto de justicia divina se vuelve inaceptable cuando se le observa desde la óptica de los inocentes. Una justicia que no distingue entre culpables y no culpables, entre conscientes e inconscientes, es injusticia disfrazada. Y si esa justicia parte de un ser supremo que dice ser amor, entonces su amor está condicionado por una lógica que premia la obediencia y castiga la diferencia. Los animales no obedecen ni desobedecen, solo viven, y en esa vivencia cargan con un castigo que no les corresponde. Aceptar esta realidad no requiere abandonar toda espiritualidad, pero sí exige desmontar el dogma. No se puede seguir repitiendo que Dios es amor mientras millones de criaturas sufren por causas que no entienden. No se puede hablar de justicia divina mientras se ignora el dolor real de seres que sienten. No se puede sostener la moral de un relato que convierte en pecado todo lo que no obedece ciegamente. La naturaleza no es una consecuencia del pecado. Es la evidencia de que el mundo funciona por leyes que nada tienen que ver con castigos míticos ni desobediencias legendarias. El sufrimiento animal no es un símbolo, es un hecho.
La mirada de un perro maltratado, el llanto de una vaca separada de su cría, el terror de un mono atrapado para experimentos, no son metáforas de una caída espiritual. Son realidades que desnudan la crueldad de una teología que ha puesto al hombre en el centro de todo. Esa visión debe terminar, porque mientras sigamos justificando la muerte de inocentes por pecados ajenos, no habrá verdadera compasión, ni moral, ni humanidad. Una nueva conciencia debe nacer. Una que reconozca el valor de la vida por sí misma, no por su utilidad. Una que entienda que no todo gira en torno al hombre, que el universo no fue diseñado como escenario de su drama espiritual, que hay miles de millones de seres que viven, sienten y mueren sin haber elegido jugar en este tablero de culpa. El pecado, si existe, está en imponer sufrimiento a quien no puede defenderse. Y ese pecado sigue vigente cada vez que miramos a otro ser vivo y no vemos en él un igual, sino un recurso. La creación no es caída, es oportunidad. Pero para ello, hay que dejar atrás los relatos que condenan sin lógica, que castigan sin razón, que justifican el dolor con fe. Porque un mundo donde se sufre sin culpa no es obra de un Dios justo, es reflejo de una moral que necesita ser repensada desde la raíz.